Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:33 y la Escuela de Derecho de la Universidad Privada Antenor Borrego realiza un importante concurso con la participación de sus estudiantes del campus Trujillo y también del campus Piura. Un certamen académico de mucha rigurosidad, de mucha exigencia académica, como es el concurso de ponencias, que siempre pues genera mucha expectativa en la población estudiantil y también docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de UPAO. En este contexto, se realizó esta nueva versión del concurso de ponencias y el ganador resultó ser el estudiante del campus UPAO Piura, el estudiante Diego Ruiz, quien recientemente culminó sus estudios de pregrado y está pues ya a la espera para poder próximamente tener su grado académico de bachiller en Derecho. Vamos a conversar con Diego Ruiz sobre esta ponencia que le permitió lograr el primer puesto y está vinculada a un tema de mucha vigencia en nuestro país, como es: ¿puede la suspensión temporal de actividades de un partido político significar una vulneración al derecho de participación política? Un análisis del latente conflicto normativo entre la ley y la Constitución. Para que nos explique mucho más de este caso, conversamos con Diego Ruiz. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes, con la audiencia que sigue esta transmisión. Agradecer por la invitación. Como ya se había conversado, ya se había adelantado el tema de la ponencia que tuve el gusto de dar representando al campus Piura, en la Escuela de Derecho, considero que la primera idea que debe venir a la mente de todo ciudadano es los derechos de participación política. Y ello porque justamente la participación política es aquella base de la democracia, como diría el maestro Sartori hace mucho tiempo, y que nos da ese poder a la ciudadanía para poder inmiscuirnos en la cosa pública, ¿no? En la red pública. Esto lo hacemos, ¿no?, a diario a través de las expresiones mínimas que se tiene hacia la crítica de, por ejemplo, en el marco de las elecciones en que nos encontramos, pero también se puede ejercer, como lo menciona la Constitución, a través de organizaciones políticas. Este artículo que se sustentó, justamente se trata de ello, de la importancia que tienen los partidos políticos, la importancia que tiene la Constitución que ampara a los partidos políticos en torno a la participación política. Y ello en precisión de dos casos bastante interesantes que se han suscitado el año pasado: el caso del Partido Nacionalista Peruano, en la investigación que se sigue al señor Ollantumala y Nadine Heredia, y también a la investigación que se le sigue a Fuerza Popular. Estos básicamente han sido los dos pilares que han desencadenado esta investigación y que consideré importante realizarla porque, a pesar de que es un simple ejemplo de cómo es que se puede la Fiscalía, disculpen, solicitar la suspensión de actividades, eso quiere decir que ya no siga operando el partido político, cómo es que desde ese ejemplo, de esa raíz, podría a posteriori desencadenar algunas otras vulneraciones de derecho, ¿no? Toda vez que nuestra Carta Madre, que la Constitución de 1993, tiene un artículo especial, que es el artículo 31, que invito a la audiencia a poder repasar, a poder darle lectura, que es un artículo bastante importante y que debería traer y que debería tener mayor trascendencia en la política peruana, porque habla acerca de que es nulo todo acto que restrinja derechos políticos. Entonces, a partir de ello, la importancia que tiene siempre resguardar la participación política, ya sea individual como también colectiva a través de los partidos políticos, es un tema que merece una investigación definitivamente mucho más profunda de la que se pudo hacer en su momento, y que en una posterior oportunidad ya estoy llevando un proyecto acerca justamente de esta investigación en extenso. Bien, ahora, importante, Diego, lo que tú has manifestado durante estos minutos que estamos conversando sobre los partidos políticos, que son el sustento de toda democracia. Cualquier ciudadano puede aspirar
a postular a un cargo público. Estamos en un contexto, en un clima ya electoral. El 11 de abril son las elecciones generales. Nos asiste el derecho para poder postular cualquier ciudadano, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Pero hay un problema en el país que no es de ahora, que se ha hecho ya sostenible, que es que los partidos políticos, obviamente, que están atravesando por una crisis muy severa en los últimos años. ¿Tú crees que necesitamos en un país como el nuestro? Porque hay muchas personas, ciudadanos, que han perdido la credibilidad, ya no confían en los partidos políticos cada vez tienen menos seguidores, se desintegran, se dividen, se fragmentan por intereses personales, por algunos líderes que al interno tratan de generar divisionismo. ¿Cómo tú percibes los partidos políticos en nuestro país, Diego? Definitivamente es muy cierto lo que se afirma. Hay una crisis institucional dentro de los partidos políticos. Es algo que no es de ahora, que viene ya desde hace bastante tiempo. Y se debe básicamente a que no se termina de entender cuál es la importancia de un partido político. Que un partido político en realidad es, como decía Working, es la conglomeración del colectivo, de las ideas colectivas. No se forma un partido simplemente rellenando una hoja de adherentes, brindando un número determinado de personas que firmen, y que se usa cada 4 o cada 5 años como un vientre de alquiler, ¿no? Que es lo que se ha venido produciendo en las últimas elecciones, sino que la idea de un partido político como base de la democracia es justamente un grupo que represente una idea y que sean en las elecciones generales o en las elecciones municipales una elección más allá de personas, una elección de ideas, una elección de un programa de gobierno. Es algo que no se termina de entender en el país y que viene también esto debido a que existe una gran facilidad para poder crear un partido político. Actualmente tenemos más de 20 partidos políticos, hay más de 20 candidatos que se van a presentar a las elecciones presidenciales y tenemos más de 20 listas congresales a nivel nacional. Eso no solamente provoca un divisionismo del voto, una falta de representación, una falta de legitimidad de las autoridades, y que es algo que llama la reflexión justamente para lo que se conoce como la reforma política, que se inició en este quinquenio que ya va a acabar en julio de este año, pero que necesita seguir la reforma política en adelante, no solamente para fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos, más allá del simple financiamiento, sino la estructura sólida de un partido político, así como también algunas reformas electorales que hay que realizar, como por ejemplo la eliminación del voto preferencial. Eliminación del voto preferencial y el cálculo de la cifra repartidora es algo que le ha hecho mucho daño al país institucionalmente y que merece observarse, merece reformarse y merece atenderse. Bien, Diego, ahora tú eres un joven egresado, ya casi abogado, te falta muy poco para poder lograr tu grado académico de bachiller en Derecho y luego tu título profesional de abogado. Sabemos que estás ya trabajando en un consultorio jurídico y acabas de ganar este premio importante. ¿Cuál es tu opinión como estudiante? Y bueno, ya has culminado tu carrera de Derecho respecto a que hay muchos sectores de la sociedad civil, también algunos políticos, ciudadanos, que piden una reforma de la Constitución política del Perú. ¿Tú crees que nuestra Constitución merece reformas radicales, totales, o solamente algunos artículos que se pueden mejorar? Con respecto a este tema, desde mi posición, y es una posición que he tenido a lo largo de toda mi formación profesional, yo no creo en la cantidad de constituciones. Yo creo que hay que aspirar a la calidad, al perfeccionamiento de una constitución, porque la Constitución no es un simple libro, no es un simple catálogo de normas, sino que la Constitución es el núcleo duro de la democracia y es el núcleo duro, la norma madre de todo el sistema jurídico peruano. Se ha peticionado por parte de varios sectores políticos, inclusive algunos partidos, como una propuesta de gobierno, una nueva Constitución. Yo no comparto esa idea, en definitiva.
Creo que la Constitución sí merece una reforma, porque el cambio social siempre trae como consecuencia el perfeccionamiento de la norma, porque más allá de que pueda existir las mutaciones constitucionales, se debería realizar algunas reformas, algunos ajustes, debido a algunos problemas que ya han existido a lo largo de la historia de la vigencia de la Constitución del 93. Esto, como por ejemplo el hecho de regular muy bien el concepto de incapacidad moral permanente, que es algo que trajo mucha polémica del Congreso hacia el presidente, y también en torno a la cuestión de confianza y el cierre del Congreso. Son dos instituciones que en este quinquenio, que ya está próximo a acabar, se ha probado que necesita perfeccionarse, necesita avanzar en una reforma constitucional que definitivamente tiene que ser parcial por un constituyente derivado como es el propio Congreso. Pero considero que crear una nueva constitución, partir de una nueva constitución, es equivocado, porque la Constitución del 93, que se ha escuchado mucho mencionar que es ilegítima porque nace de un gobierno dictatorial, pero en realidad la Constitución del 93 no nace de ningún gobierno. Los que más o menos consideramos la teoría del constituyente, creemos que la Constitución nace a partir de la voluntad del pueblo como conjunto y no de la voluntad de un gobierno en particular. Y nuestra Constitución nos ha dado grandes avances, nos ha dado grandes protecciones de derechos, y creo que sacrificar ello por tendenciosas situaciones a una reforma del régimen económico, del capítulo económico, no vale la pena en este momento, aun cuando en la Constitución del 93 hemos visto reducción de los niveles de pobreza, incluso. Muy bien, Diego. Finalmente, los jóvenes, tú representas a miles de jóvenes en este momento que, como tú, quieren pues un país con mayor niveles de desarrollo, con mejor calidad de vida, mejores indicadores de un desarrollo humano, que eso es lo más importante, donde se respeten sus derechos, su dignidad como seres humanos. Los jóvenes en los últimos meses han demostrado mucha valía. Hemos visto las movilizaciones cuando se generó esta crisis de gobernabilidad, y hay mucha expectativa en estas últimas elecciones en las que van a haber el 11 de abril, porque nos ha generado a nosotros los adultos y a la mayoría de peruanos, a la gran cantidad, que los jóvenes tienen ahora en estas elecciones un rol muy importante, un rol, diríamos, protagónico, porque de ellos va a depender. Antes, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en las aulas con los jóvenes y preguntábamos sobre sus inclinaciones políticas o por quiénes iban a votar, eran muy indiferentes, como que ni se estaban vinculados con el tema político. Sin embargo, por lo que hemos visto y hemos escuchado, ahora hay más compromiso de los jóvenes. Tú, como joven, ¿piensas que es así? ¿Cómo puedes calificar la participación de los jóvenes en estas próximas elecciones del 11 de abril? Considero que en estas elecciones van a existir situaciones bastante particulares, no solamente porque el 35% de la población electoral hábil para ejercer su derecho al voto el día 11 de abril es joven. Eso quiere decir que prácticamente esta población tiene en sus manos la decisión final de quién ocupará el sillón presidencial y los escaños congresales de aquí a 5 años. Eso también nos da un grado de importancia, ¿no?, a esta masa joven, que definitivamente en estos meses y en este año en particular ha hecho uso de su derecho constitucional de protesta para poder dar a conocer la incomodidad, dar a conocer lo que consideraban que no debía pasar en su país, ¿no? Considero que sí, los jóvenes están asumiendo un rol mucho más activo en la participación política, no solamente a través del ejercicio del derecho de elegir, sino que hemos visto cómo se han inscrito gran cantidad de jóvenes para las elecciones congresales, inclusive con los primeros números de sus listas congresales en los diferentes departamentos, y eso llama pues a que se tiene gran importancia por parte de este electorado, al cual hago un llamado a la reflexión, ¿no? No solamente a dejarnos llevar por las apariencias de los partidos políticos o de los candidatos, sino a revisar los planes de gobierno, a leer cuáles son las propuestas de campaña que realmente se han contemplado en los planes presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, y finalmente tomar un voto consciente, un voto informado. Muy bien.
Te agradecemos mucho por tu participación, Diego Ruiz. Felicitaciones por este importante logro. Sabemos de lo competitivo que es este concurso de ponencias de la Facultad de Derecho de UPAV y te felicitamos por tus argumentos, por tus ideas. Muchos éxitos en tu carrera como abogado, Diego. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, vamos a ir a una pausa. Son ya las 5:48. Continuamos con más en UPAV Noticias.